Bueno, muchas gracias, bienvenidos. Estamos en Periodismo Adaptado, esta vez en una edición distinta, porque no vamos a hablar con deportistas, sino vamos a hablar con dos personas que nos van a hablar del coaching, ¿sí? El coaching ontológico, que lo tenemos a Matías Moyano, editor del canal, y a Lucía González Segui, que nos habla del coaching deportivo. Nos está hablando directamente de allá de Ecuador, Argentina, pero viviendo actualmente con su familia en Ecuador. ¿Cómo están, chicos? Muchas gracias por estar. Un gusto, Fran, te agradezco mucho la invitación, un placer también a Matías por estar compartiendo este espacio. Así que bueno, acá con toda la predisposición para estar hablando de un tema importante, ¿no? Lo que es el coaching. Así que acá, súper bien. Te saludo a vos también, Mati. Igualmente es un placer para estar con todos ustedes, con ustedes acá en tu espacio franco, compartir esta tarde especial de coaching, de emociones, tanto ontológico y programación neurolingüística. Bueno, vamos a hablar un poco de todo y también de lo que son las emociones desde el lado del coaching deportivo. Buenísimo. Lucía también desde su rama, de su especialidad, va a hablar seguramente sobre cómo manejamos las emociones, en realidad todos los coach, cómo se manejan las emociones y cómo se manejan esos mini problemas que generalmente son un grave problema para los seres humanos en general. Claro. Y bueno, para arrancar, les voy a preguntar primero, no sé si te parece, Mati, arrancamos primero con las damas, le voy a preguntar primero a Lucía, a Sí, ver sí, que ella sí, nos vaya contando por brevemente favor. qué es el coaching, de qué se trata esto, Lu. Bueno, justamente el coaching, la definición, el coaching, algo que yo quiero compartir es que siento que uno lo tiene que transitar primero, realmente vivenciarlo, o sea, pasarlo por todo el cuerpo para poder en una segunda instancia poder hacer el acompañamiento a una segunda persona, ya sea en un trabajo individual o ya sea grupal. Así que lo que se hace en el proceso del coaching es que te sometes a toda esta experiencia, pero como te dije acá justamente antes que iniciaras, es para mí un viaje de ida, es un viaje que te ayuda a encontrarte, a centrarte, porque el coaching trabaja justamente con esto, ¿no? Mucha gente lo confunde con la psicología. Dentro de la definición del coaching siempre hay que aclarar que no es el coaching, porque mucha gente lo confunde. Hay gente que Exactamente. le dice es el hermano de la psicología, yo diría que es un primo, porque ni siquiera son hermanos, o sea, comparten el tema de la salud mental y todo, pero no es nada parecido porque, a ver, la psicología trabaja con patologías, la psicología trabaja desde un campo para el cual se profesionaliza, Ujú. justamente se construye para eso. El coach lo que hace, trabaja en un presente a un futuro, ¿no? Es como que apunta siempre, por ahí te toma algo del pasado, pero como dicen, la ley de la flecha es tomar, arrancar y el envión va siempre para adelante. No trabajamos con traumas, no terapiamos a gente, sino que más bien hacemos que la persona, el coachee, que vendría a ser como el entrevistador y el entrevistante, en este caso sería el coach y el coachee, la persona con la que trabajamos, lo que hacemos es que se realizan sesiones en la cual él construye el propio proyecto con el que quiere trabajar. Así que es básicamente eso. El coach lo que hace es que lo acompaña en toda esta transición con preguntas poderosas también, ¿no? Y con varias herramientas que vienen justamente con el coaching. Claro. Mati, ¿vos qué tenés para sumar, no? Agregando esto, porque bueno, está buena esta diferencia que hace Lucía, que el coaching no es lo mismo que la psicología. No, a ver, una parte fundamental de lo que no es el coaching, y lo remarco en rojo y en grande, como cualquiera de nuestras casas, es justamente no es una consultoría, no es una mentoría, no es una capacitación, no es una terapia de psicología, no es una terapia de psicopedagogía, y mucho menos, y esto hay que remarcarlo, y lo digo ahora porque me consultaron varios clientes y varios alumnos que tengo, no es, hasta me llegaron a decir, bueno, entonces vos sos coach, entonces tiene algo que ver más o menos que lo que maneja el tema de la psiquiatría. No es tampoco una especialidad de psiquiatría. O sea, como bien decía Lucía, a diferencia de lo que es la psicología, el coaching, o el coach en este caso,
Ujú. Se basa desde un estado presente hacia un estado deseado y futuro que vos quieras lograr. Es decir, a partir de tu presente, Franco o Lucía, vamos a poner este ejemplo, a partir de tu presente, de cómo vos estás viviendo tu vida, a pesar de todas tus, hay que trabajar con todo el tema de las creencias y los entornos y demás, ¿no? Que, pero es a través de tu presente arrancar a partir de ahí y lo que hace el coach es llevarte de la mano. A ver, el coach es un facilitador de lo que te va a reprogramar a vos en tu mente. Una de las cosas también lo que hace un coach y el coaching en general, en todas las ramas, es reprogramar tu mentalidad para que vos deshagas todos esos nudos mentales, todos esos patrones que vos tenés arraigados que son negativos. Y eso es lo que hace un coach. A partir de tu presente y te vas trabajando junto con el coach de la mano, te va llevando de la mano, Claro. hasta un futuro que vos quieras, el futuro deseado que vos quieras tener de acá a 5 años, 10 años, 20 años, o lo que vos quieras, obviamente, pautar junto con el coach. Claro. Y obviamente la diferencia de lo que es con la psicología es no arregla traumas, no es una solución, porque el coach no te da soluciones. El coach lo único que te hace es, a ver, lo más importante que hace es acompañarte y ser un facilitador de todas tus experiencias, porque el coachee tiene que vivir las experiencias por sí mismo. El coach te hace justamente lo que decía Lucía, te hace esas preguntas poderosas, esas preguntas que te hacen empezar a pensar, a que tu mente y tu cerebro comience a pensar por sí mismo. Ujú. O sea, trabaja también un poco lo que es el pensamiento crítico. Las personas en sí no tienen pensamiento crítico como tal, sino que tienen todas creencias negativas y bueno, lo que hace el coach es trabajar desde ahí. Claro. Ahora, esto me da el pie para pensarlo, ¿no? Un poco el coaching, llevándolo un poco en el ámbito también deportivo y a nivel político, si se quiere, entre comillas, porque yo pienso en lo deportivo, un entrenador, ¿no? Un director técnico que tiene que tener una especie de liderazgo, ¿no? Para llevar adelante un grupo. Y en lo político, un presidente, ¿no? Que representa a toda una nación y que los tiene que gobernar para que, bueno, haya orden, ¿no? En una sociedad. ¿Cómo, cómo tendría que ser ese líder, ¿no? Para poder llevar adelante un liderazgo positivo en un grupo. Lucía, ¿crees? Bueno, sí. Te cedo la palabra. Claramente, justo cuando se habla del coaching deportivo, porque yo creo que, a ver, coaching es una cosa, pero es como la medicina, es como que todos tenemos que tener una noción. El ¿Mm? tronco del coaching es el coaching ontológico, pero hay ciertas distinciones que cobran más protagonismo según la disciplina o la especialización que se esté realizando. En el coaching deportivo se hace mucho énfasis en el liderazgo, porque ya seas un deportista individual o un deportista en grupo, el liderazgo juega un rol muy importante porque veamos que en un grupo de, no sé, por decir así, en un grupo de fútbol o en un equipo, ya sea de cualquier deporte, tenés tú un equipo interdisciplinario, en donde hay un director técnico, hay gente que tiene el rol de decir, el rol como imperativo de dar órdenes, por decir así, de bajar líneas. Pero Claro, aún sí. así hay como esos duelos también que se pueden ir formando en los grupos, en los equipos, siempre se designa un capitán y un capitán es por algo. Y el Ujú. capitán, siempre cuando se describe el capitán, ya sea en películas o cuando preguntan, siempre dice el capitán es el que conoce el equipo. Y el capitán también es un rol, es importante y hay que saber cumplirlo porque no es un jefe, no es lo mismo un jefe a un líder. Un Claro. jefe puede ser un líder, pero un líder no es un jefe y eso es muy importante también destacar. Y esta distinción es importantísima porque con esto va el compromiso, que también se trabaja mucho, la adherencia a ese compromiso, la identidad y también considerar que todos los equipos pasan por toda una transición hasta poder llegar a Ujú. reconocer el liderazgo de uno, pero que eso no signifique que hay como una relación vertical, sino que todos somos horizontales, todos estamos en una sintonía, por decirlo así.
Así que ya que trajiste el tema del liderazgo, considero que es muy importante en todos los aspectos, ya sea coaching empresarial, en todo, pero principalmente en el deporte. Claro. Se me viene a la mente dos tipos de líderes deportivos distintos, ¿no? La figura que lo hemos visto, Lu, la figura de Diego Armando Maradona en su época y de Lionel Messi, ¿no? Como uno con perfil alto y uno con perfil bajo, pero obviamente siendo los dos mejores del mundo con un liderazgo totalmente distinto. Ahí se ven claramente, ¿no? Dos ejemplos de líderes totalmente opuestos. Totalmente. Y ahí también entra el tema de cómo es cada uno, ¿no? Cómo es la personalidad, porque puede ser que uno sea más extrovertido, introvertido, el tema de la identidad del fútbol, eso también es un debate que da para mucho. El Sí, tema claro, de si es un verdadero líder, o qué tiene que hacer un líder, o cómo se puede considerar a uno líder, ¿no? Con qué estándares, por decirlo así. Pero sí, la verdad que da para hablar. No sé, claro. Mati, vos si querés añadir algo de lo que dije. Sí, hablando, acotando un poco más a todo lo que decía Lucía, Sí, eh, da mucho que hablar esto del tema, a ver, el tema del liderazgo y el tema de formación de equipos, yo que también soy formador de equipos de trabajo y demás, desde el lado del coaching empresarial, sí, eh, si querés algún día podemos hacerle una charla, pero da para todo lo que es el liderazgo y la formación de equipo, que no viene el caso, ¿no? Pero yendo a lo que es el tema deportivo, ¿no? Si me permitís, Lucía, quiero meter un poquito algo más. Eh, el líder lo es todo. A ver, el líder, por ejemplo, el que es el técnico de ujú, un equipo de trabajo, no solamente un equipo de fútbol, porque acá estamos hablando deporte en general, porque vos tenés que tener tu entrenador, sea la disciplina que sea, y ese entrenador como tal, o ese cuerpo técnico como tal, tiene que ser líder absoluto en cuanto al manejo emocional que tiene con su allegado, ¿no? En este caso vos que sos el dirigido, si vamos al caso de tu deporte, por ejemplo, Franco. sí, Entonces, ese líder tiene que tener una formación más allá de entrenador deportivo, de la disciplina que sea, tiene que tener otra formación absoluta de liderazgo y de formación de equipos. claro, Y por qué formación de equipos? Porque no solamente juega el hecho de ser entrenador de tuyo, por ejemplo, en el tema de, no sé, natación o tórbol, ponele, que es una claro, disciplina no muy conocida, claro, pero también tiene que tener el liderazgo y la capacidad de formar también eh, un equipo interdisciplinario o multidisciplinario, decir, bueno, decir cuáles son esas disciplinas o cuáles son esas personas que vamos a llevar adelante todo este proyecto. Muchas bien, veces, y con esto termino, y muchas veces a mí me preguntan por qué hay tanta diferencia entre un psicólogo y un coach, pero además, por qué a la hora de trabajar hoy en día, pleno siglo XXI, finales del 2020, se dieron cuenta muchos de que el coach y un psicólogo o psicóloga tienen y deben, y lo remarco con rojo, tienen y deben que trabajar juntos en un equipo interdisciplinario. ¿Por qué? Porque la psicología trabaja desde el estado mental, pero el coach y también el coach trabaja desde tu estado presente y te motiva a lo que es tu estado futuro, o sea, a tu estado ideal. Entonces, cuando Claro. se unen las dos disciplinas, tanto el psicólogo, la psicología como el coaching, entonces ahí tenés mucho potencial y puede crecer muchísimo tu equipo de trabajo. No importa la disciplina que sea. claro. Eh, Ahora les quiero comentar, a ver qué me pueden decir con respecto también para ambos, ¿no? Del lado también deportivo y del lado ontológico, laboral, empresarial, cómo se puede llevar, ¿no? Desde el coaching, los miedos, los fracasos, no sé, lo pienso del lado deporte, llegar a perder quizás un campeonato, una final importante en lo laboral, llegar a no conseguir ese puesto laboral que uno quiere o no llega a cumplir sus actividades y le va mal, las hace mal.
y bueno, ¿cómo se puede trabajar desde lo emocional con el coaching? Claro, justamente con el coaching, esto te lo defino con 3 palabras y es gestión de emociones. La Ujú. gestión de emociones es importantísima. Acá también cabe recalcar un concepto que es el de inteligencia emocional, que no es lo mismo a coeficiente intelectual. Mucha gente dice, a ver, tenés tal coeficiente intelectual, pero eso no significa que es totalmente equivalente al nivel de inteligencia emocional. La inteligencia emocional es justamente la capacidad de que puedas gestionar las emociones en el momento que se presenten. Siempre hay Claro. factores externos, internos, bueno, pero hay estímulos que Ujú. aparecen en la vida, ¿no? Y muchas veces uno dice, a ver, no sé, cosas que te pueden pasar en la calle, en mal clima, hay cosas que no dependen de uno. ¿Cómo reaccionamos ante esas cosas? La Ujú. manera en cómo reaccionamos, el tomar pausas, el saber gestionar, el leer, el percibir, el estar atento, eso se trabaja, ¿no? Eso no Ujú. quita que somos humanos, que tenemos los momentos de quiebres, que tenemos los momentos en donde nos invaden por ahí los estados de ánimo, que ya vendrían a ser las emociones, que tomaron un ciclo y llegaron a prolongarse en el tiempo, pero lo que hace el coach es que trabaja con el tema de la gestión de las emociones en situaciones puntuales. Por ejemplo, el coach deportivo se estudia justamente cómo reacciona el coachee, o sea, el deportista, frente justamente a estas situaciones, que perdiste, que ibas ganando, que te hicieron justamente una remontada, cómo ahora, cómo me ubico, cómo me posiciono, qué hago. Y se trabaja para que el deportista pueda justamente afrontar estas situaciones sin que el coach eh, tenga que estar ahí en la cancha llamándolo y diciéndolo, no, porque el coach tiene que aprender a resolver estas situaciones por sí mismo, Claro, y lo que hace el coach, como dijo bien Mati, ¿no? No le da respuestas. La claro. respuesta es subjetiva y personal de cada uno, pero el coach lo que ayuda es que pueda cambiar de perspectiva, se le dice cambio observador también, a esa Ujú. situación de salir de la posición en la que estás, te quedas, a ver si te quedas en la frustración, si te quedas en el enojo o si trabajas eso. Porque el miedo, por ejemplo, ¿te quedas en el miedo o haces Claro. del miedo tu mejor aliado? Entonces, bueno, todo eso se trabaja, se potencia para que el coachee sepa en el momento que le toque identificar, leer y nombrar, a ver, me está pasando esto, Ujú. ¿qué tengo que hacer? Y ahí accionar. Claro. Y Mati, vos de lo laboral, digamos, lo lado empresarial, ¿cómo lo podemos definir esto, ¿no? El tema de las emociones, los miedos. Una frase, Ujú. el miedo siempre va a estar, el miedo siempre está. El miedo arranca desde el momento en que nacemos hasta el momento en que nos morimos. El miedo va a estar a lo largo de tu vida. Ahora, vos tenés que preguntarte, ¿qué hago con ese miedo? En el momento que vos empezás a preguntarte, ¿qué hago con ese miedo? ¿Para qué me agarró en determinada situación un miedo? ¿Cuándo me agarro un miedo? ¿En qué momento? ¿Y qué es lo que podría llegar a ser en el momento que me agarro un miedo? Cuando vos empezás a hacerte esas preguntas con esas características, tu cabeza, tu cerebro comienza a trabajar de una manera absolutamente distinta. El miedo siempre va a estar. Entonces, Claro, vos tenés que trabajar con miedo y todo. El miedo obviamente. siempre va a estar. El hecho de que vos te empieces a preguntarte, lo que hace el coach, también muy bien dijo Lucía, es trabajar con la gestión de las emociones. Y ahí también entra el tema de las creencias y el tema del entorno. A ver, una creencia son, como dije al principio, la creencia es eh, todo eso negativo que vos traes arraigado desde el principio, o todo eso negativo, todas esas cosas desde el entorno que te hacen creer a vos que es lo correcto y no es lo correcto. Entonces desde ahí el coach empieza a trabajar sobre esas creencias que en la mayoría de las veces, 95% o más también, son todas negativas. Entonces, ¿qué hacemos? Por un lado vos decís, bueno, me agarró miedo por tal cosa, y entonces nos quedamos ahí arrinconados sobre un espacio de nuestra casa, en el suelo, nos acurrucamos y no salimos de ahí. En vez de empezar a preguntarte, ¿para qué me agarró este miedo? En vez de Claro. ¿por qué me agarró este miedo? Porque fíjate otra cosa,
Cuando vos te preguntás por qué pasa tal cosa, entonces ahí estás limitando Claro. el tema de cualquier situación en tu vida. Claro. Entonces, Y en vez del por qué, tenés que preguntarte el para qué. Y también juega el tema de la frustración, más allá de lo que es el miedo. obviamente, obviamente. Eso es un tema también muy puntual que quiero consultarle, el tema de los fracasos. O sea, porque cuando uno fracasa suele, obviamente, bajoñarse, luego viene la tristeza. ¿Cómo se hace para superar cómo hace el coach para ayudar al otro, para tratar de que supere ese fracaso, esa frustración? Justamente como nombraba Matías, el miedo es algo primitivo, está siempre, ¿no? Quería recalcar justamente esto que es muy importante, ¿no? Y es lidiar con el miedo, ¿qué hacer con ese miedo? ¿Me quedo en la excusa, me quedo en la victimización o tomo realmente cartas en el asunto? Con el tema de la frustración, Ujú. entra mucho, o sea, ya que estamos hablando del tema de las gestiones de las emocionalidades y todo, Sí, el tema de qué rol cumplo cuando me estoy encontrando en una situación que yo no esperaba o yo no planteé. claro. Entonces, bueno, ahí está el hecho de cuánta, por ejemplo, en el coaching deportivo se trabaja la adherencia. El Ujú. entender que los procesos no son lineales, no son siempre cuesta arriba. Los procesos puede ser un día que te levantes motivado, que quieras hacer todo, que tengas toda la energía del mundo y otro día no, pero la adherencia se trata de que vos sigas teniendo esa motivación de querer llegar a ese punto ideal y quieras seguir transitando esa famosa brecha, como se le dice en el coaching, quieras Ujú. seguir transitando la brecha, entendiendo que no todos los días te vas a levantar con el 100% de energía, pero que esa energía no opaque la adherencia al objetivo que estás queriendo conseguir. Entender que si quieres conseguir un objetivo, como por ejemplo un campeonato, Claro. es importante tener la adherencia de decir, busco esto, qué cosas tengo que trabajar, y entender que si pierdo un partido, la frustración está bien, viene, porque a ver, son factores externos. ¿Qué pasa si me hicieron un gol al primer minuto? Me voy a poner mal, pero lo dejo, lo transito y que se vaya de mi cuerpo o me quedo realmente en ese estado. Claro. Porque, por ejemplo, yo estudié un poco de PNL y en PNL se habla mucho, ¿no?, del tema de las emociones, cuánto dura una emoción y cuándo ya se transforma en un pensamiento, cuándo ya le metemos el raciocinio y ya aquella emoción que pudo haber sido transitoria, ya le Claro. metemos un no, pero ¿qué pasó? ¿Qué hago ahora? Fue mi culpa. Entonces Ujú. ya le metes cosas y si te quedas en un estado de ánimo, toda la duración del partido, se te va el partido y bueno. Claro. Y entonces es entender que te puede pasar cualquier cosa, pero que hay que trabajar mucho el tema de la Para gestión de salir rápido emociones. de la Totalmente. frustración, claro. ¿Mati? Y esto también viene ligado al tipo de mentalidad que vos puedas llegar a tener. Como decía Lucía recién, ¿cuánto dura una emoción? Si a vos te hicieron el gol al primer minuto, ni bien arrancás el partido y no tenés la mentalidad suficiente, o sea, tu técnico, tu entrenador, no es Sí. el líder que tienen que ser para trabajar tu mentalidad, la mentalidad del equipo, la mentalidad del jugador. Ujú. Entonces, ese mal trago al primer minuto, ¿cuánto puede durar? Hay equipos o hay jugadores en el tema del deporte individual que lo pueden, Claro. que lo captan al instante y te lo dan vuelta enseguida. Pero ¿qué pasa Claro. con esos equipos que va pasando el juego, Ujú. termina el primer tiempo y la mentalidad no empieza a bajar? También tiene que ver un poco con el tema de las energías. ¿Qué pasa si con el correr del tiempo, ahora llevándolo a las actividades normales? ¿Qué Claro. pasa si yo tengo hoy una emoción que hoy me levanté sin ganas? Entonces ahí tengo que empezar a trabajar. ¿Y qué tengo que hacer para empezar a cambiar esa emocionalidad negativa y empezar a ver cuáles son los parámetros y para dónde tengo que ir para empezar a cambiar? Claro. ¿Qué pasa cuando ya son 2 semanas de emociones negativas? ¿Qué pasa cuando ya es un mes de emociones negativas? Entonces ahí ya empiezan a jugar otros factores, porque eso también se puede, no solamente en una emoción negativa, sino que después mismo tu cabeza misma empieza a estresarse.
Porque claro, Sí, estás constantemente pensando que no podés, que no podés lograrlo, que no te lo mereces, que te dijeron que no servís para tal trabajo, que no servís como deportista, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí empieza el estrés. ¿Y qué pasa cuando el estrés se sigue sumando y pasan 2 semanas y seguís sumando estrés en vez de alivianarte todo el proceso? Y después viene eh, una de las partes más graves dentro de lo que es la salud mental. Y no me quiero meter en el tema de psicología, claro, pero después viene todo lo que es la depresión. Y hay varios claro. grados de la depresión y cuando entras en la depresión te tenés que preguntar, bueno, ahí ya sí tenés que empezar a trabajar multidisciplinariamente porque cuando vos venís, por ejemplo, deportivamente hablando, ganando partidos y eso te lleva a un campeonato y de repente perdiste la final del mundial y si no estás preparado mentalmente hablando, desde el lado del coaching, desde el lado del liderazgo de tu cuerpo técnico, de tu entrenador, Ujú. eh, llega un momento que esa emoción negativa se convierte en un estrés, ese estrés se convierte en una depresión y bueno, pero hay que arreglarlo. Justamente es trabajar con las emociones, trabajar con las creencias, esas creencias negativas que antes hablábamos. Y ahora, No sé si está muy ahora, de acuerdo Lucía en lo que... Sí, 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 coincido. El tema de las creencias juega mucho y te explico a vos, Fran, lo que sí, nosotros desde el coaching trabajamos es el tema de las creencias. Las creencias son aquellos, Siempre. claro, aquellos conceptos que tenemos y que todos tenemos de todo, porque la creencia de las autocreencias, las creencias que tenemos sobre el otro, las creencias que tenemos de la vida, una creencia, por ejemplo, de yo no soy suficiente, yo no puedo, yo no soy capaz, la creencia ajá, de porque estás vistiendo este color, sos esta cosa, ahí entran los estereotipos, entran un montón de cosas, ¿no? El coach trabaja en eso y lo diferencia en dos, las creencias potenciadoras y las creencias limitantes. Las ujú, limitantes trayéndolo al rol personal, ¿no? Lo que te puede pasar en un partido o en un grupo, son aquellas comparaciones que puedes hacer, todo lo que te echa para abajo, todo el no soy capaz, podría ser mejor, pero no son claro, cosas que realmente te alimentan. Y las creencias potenciadoras son aquellas que buscamos, no, hacemos que el coachee busque, guiándolo, ayudándolo, preguntándole y que él pueda reconocer, sí, la verdad yo creo que soy bueno en esto, bueno, agarrar eso y elevarlo a la máxima potencia. Entonces, potenciarlo, siempre claro, trabajar en positivo, ¿no? Sin claro, tachar nada como bueno o malo. Eso sí, jamás. El coach nunca señala, el coach nunca opina y el coach nunca aconseja. Pero facilita, justamente como decía Matías, que hay que recalcar eso, es un facilitador. Tenemos herramientas especiales que aportamos en sesiones y que al coachee le pueden servir si está dispuesto, ¿no? Si está abierto también, porque el coachee es el que se tiene que predisponer y el que tiene que abrir claro, canal para poder comunicarnos. claro. Y ahora a esto le quiero también, a ver, qué me pueden decir? Si se puede trabajar del lado del coach, si se puede trabajar las mentes ganadoras, pensarlo en todos los ámbitos, lo deportivo, lo político, lo laboral. ¿Se puede trabajar del coaching eso? ¿Se puede laburar que una persona tenga esa mente ganadora todo el tiempo? Por mente ganadora, no sé, Matías, si vos la querés contestar. Yo supongo que tiene que ver más con eh, la capacidad de liderar, pero la capacidad de liderar su propia vida, tu propia vida, no la capacidad de liderar un equipo de trabajo, más allá de que en cierta regla o cierta norma es todo un círculo, ¿no? Que se tiene que hacer. A Claro, ver, la mente ganadora, si yo lo llevo a lo que es el coaching empresarial, que es un poco más mi, mi especialidad, sí, es justamente la mentalidad que tiene que tener el presidente de una empresa o el líder que lleva a cabo un proyecto económico, de marketing o de lo que sea. claro, Y obviamente tiene que trabajar. Actualmente todas las empresas se están dando cuenta que necesitan un coach empresarial. ¿Por qué? Eh, Llevémoslo a lo que está pasando, a lo que pasó durante todo este año en todo el mundo. Las empresas fundieron,
las empresas cerraron sus puertas, cerraron sus persianas, bajaron sus persianas. Claro, ¿Y qué es lo que hace ahora? Los dueños, esos dueños de empresas están pidiéndole ayuda a los gobiernos, etcétera, etcétera, es toda una cadena. claro, hay Pero que si vos no tenés, reinventarse de nuevo, hay que... claro, pero si vos como presidente de empresa, como ejecutivo empresarial, no desarrollás otro tipo de mentalidad a la que vos tenías habitualmente, y eso Claro, lo hace un coach, pero si vos no estás capacitado, a ver, capacitado no, perdón, si vos no estás abierto, como decía Lucía, a, a dejarte llevar, a guiar, por así decirlo, claro, es muy difícil cambiar esa mentalidad que vos tenés. Y lo que hace una mente ganadora es justamente la resiliencia. La resiliencia es una parte fundamental para toda la vida, no solamente para el coaching. La resiliencia es estar abierto a todas las posibilidades habidas y por haber, no importa en qué ámbito. Vos siendo resiliente y recibiendo resiliencia de todos los ámbitos, vas a cambiar el chip, como lo digo yo, de tu mentalidad. claro. ¿Que te va a costar? Sí, porque cuesta mucho. Sí, No, sí, no es de la noche a la mañana que vos tenés una mentalidad, por así decirlo, mediocre o normal y querés en un año comerte el mundo y ser, no sé, el Cristiano Ronaldo o el Lionel Messi o Robert Lewandowski del Bayern Múnich de la noche a la mañana. La mentalidad se arma con ciertos hábitos, con ciertos aspectos, con el correr del tiempo. claro. Pero tenés que Sí, ser muy riguroso en ese cambio, en ese cambio y en ese aspecto y en esa formación. ujú, Porque si no, no trabajas en tu mentalidad constantemente todos los días, por más que sea muy poquito, pero si no trabajas constantemente, si no tenés esa constancia de querer cambiar esa mentalidad, eh, te va a costar bastante. claro. Si les pregunto si se puede llegar a la felicidad, ¿qué me dicen? Uf, Justamente algo que estuvimos trabajando mucho porque se trabaja, ¿no? Mucho con las emociones. Se este año es enfoca, bastante particular. claro, exactamente, o Tristezas, sea, alegrías, felicidad. totalmente. Y lo que pasa es que algo que me he dado cuenta es que hay mucha masificación del positivismo tóxico, ¿no? Obviamente es complicado, hay que tratar con pinzas el estar siempre enfocándonos en positivismo. Lo digo porque soy una persona bastante positiva, a mí me cuesta encontrar las cosas malas, pero eso no quita que soy humano, que Sí, me sí, puedo yo sentir también. mal. Entonces, bueno, es tremendo. Lo que se propone desde el coaching es hacer, o sea, no sé si desde el coaching, pero desde cosas que he leído en todo, en varias disciplinas, en libros, es el tema de la felicidad, hacerla como una elección del día a día, ¿no? Yo escojo ser feliz. El coaching trabaja mucho, hay una distinción. Ujú, Distinción son cosas como que tomamos y que las analizamos más. claro, Hay una que se llama ser, hacer, tener, que se enfoca en hay un orden tradicional, el orden conservador con el cual se rige la sociedad, por decirlo así, que se enfoca en el yo hago para tener y después soy. O sea, yo Ujú. trabajo, 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 gano, tengo una casa, tengo esto y recién ahí soy feliz. Pero lo que propone el coaching es primero quién soy y después del quién soy, ya va el otro orden, ¿no? Sigue el hacer, el tener, pero primero en enfocarnos en el ser, en el centrado, en realmente encontrar nuestra esencia. Así claro, que se propone, o al menos yo propongo, ¿no? Dentro de todas las cosas que he leído, es el tema de hacer la felicidad una elección, pero también saber que es un tema bastante delicado y que no se le puede hablar a cualquier persona de escoger tu felicidad, porque, a ver, hay gente que por ahí puede tener una patología que no está consciente, o hay gente que claro, que puede tener una patología también camuflada o que ya la haya registrado. Y no es fácil, por ejemplo, una persona que está sumida en la depresión, decirle, sé feliz, escoge tu felicidad, es fácil, o sea, no, hay que trabajarlo con pinzas. Desde el coaching se puede abordar desde cierta parte, pero entender que hay aspectos que, bueno, ya toca derivar, toca que la persona también esté abierta, ¿no? A poder reconocer si se está presentando algo o no, y pedir ayuda también, eso es importantísimo. ujú. Sí, no, justamente iba a decir, eh, desde el lado del coaching ontológico, Y la felicidad. eh,
lo que decía Lucía, quiero terminarlo. En el coaching se dice que el mapa no es la realidad. A ver, y el mapa no es la realidad se refiere a que cada uno de nosotros por separado tiene su propia realidad, vive su propia realidad, tiene su propia vida. Y no podemos estar eh, juzgando, porque esa es la palabra, no podemos estar metiendo en la misma bolsa a todos cuando nosotros estamos juzgando o criticando por ciertos aspectos de nuestra vida o por ciertas generalidades, porque siempre generalizamos todo. Entonces cada uno vive su realidad. Eso significa que el mapa no es la realidad. Cada uno de nosotros, desde el lado del coaching, si lo llevamos al lado del coaching, eh, cada uno tiene su mapa mental. Ese mapa mental es único e irrepetible. Ujú. Por eso decimos, y cada uno tiene su realidad, vive su realidad. Por eso se dice que el mapa no es la realidad. Tu mapa, Franco, no es mi mapa. Obviamente. Yo no tengo el mismo mapa de la realidad que tiene Lucía. Y Lucía obviamente no tiene el mismo mapa de la realidad que tenemos nosotros dos. Entonces cada uno tiene su mapa de realidad y de ahí empezar a trabajar con cada uno con su mapa. Porque Claro. Esto, generalmente siempre estamos eh, criticando y juzgando y metiendo todo en la misma bolsa de por qué no lo hizo así. Y bueno, no lo hicimos así porque o porque no nos dimos cuenta o porque todos tenemos diferentes formas de hacer las cosas y ujú, obviamente tenemos eh, determinados tiempos para hacerlas. claro. Tomo esto que decís vos, Mati, esto de que todos tenemos distintos mapas de realidad, y Lucía, ¿no? Que todos tenemos quizás distintas patologías y que no todos tenemos los mismos entornos, contextos, y con esto me refiero a la familia. ¿Qué papel juega, ¿no? Para que uno pueda ser feliz o para que uno esté bien y no, o mejor dicho, ¿qué rol cumple la familia para que esa persona salga de esa patología, de esa depresión, ¿no? Esencial, un rol esencial. Justamente en la entrega que hicimos con el tema del coaching deportivo, intentamos, a ver, abordar cuáles son como las ideas que se quieren transmitir, y la familia es un rol esencial, porque, a ver, uno se pone a pensar, y también, o sea, añadiendo lo que dijo Matías y lo que dijiste vos, ¿no? El tema de que cada uno tiene una realidad diferente, porque cada uno va a percibir la realidad de manera distinta, depende de las creencias, la historia, las experiencias que hayamos tenido. No podemos pretender que alguien que haya estado en otro entorno o que tenga diferentes vivencias, opine, piense o accione de la misma manera que cada uno. Y ¿Mm? acá también entra la familia, ¿no? De que cada familia es un mundo, cada persona es un mundo, cómo viene desde la casa. Por Ujú. ahí alguno que no se crió con los padres, que se crió con los tíos, que vendrían a ser esa como la familia lineal. Entonces, ¿cómo Claro. juega esto también en el momento de encontrarse las personas, ya sea en un trabajo, ya sea encontrarse en un equipo, encontrarse en un torneo? O sea, ¿qué es lo que se trae desde la casa hasta acá? Y es muy importante, ¿no? Porque también se dice, cuando uno está pasando por un proceso nutricional, es importante también lo que la gente va percibiendo, lo que la gente cercana opina, también pasa en el deporte, las opiniones, si te van a ver un partido, si no van, si te preguntan cómo te fue, si te Ujú. lesionás, si realmente dimensionan lo importante que es para vos que te hayas lesionado y que tengas que perderte tal torneo, ya sea algo mínimo o ya sea algo máximo. Y acá también entra algo, rangos de edades. ¿Qué pasa si le pasa a un niño de 5? ¿Qué pasa si le Claro. pasa a alguien de 16? ¿Alguien que se crió con una familia que nunca estuvo atenta cuando jugaban? ¿O alguien, o alguna familia que, no sé, estuvo siempre ahí con el hijo y el hijo llegó a ser grande? Entonces, es como para ponernos a pensar, ¿no? A pensar y a Claro. decir, es increíble la gama de realidades que pueda traer cada persona al momento de encontrarse en un espacio. Y es importante, o sea, claro, a nivel individual, Ujú. y también a nivel grupal. Y a nivel grupal considerar, wow, ¿cómo viene cada uno desde la casa? ¿Qué pasa si tuvo problemas en la casa y viene Claro. acá? Entonces es trabajar eso, y por ejemplo, cuando es grupal es trabajar el tema de la contención, ¿no? De realmente encontrar por ahí en el espacio un espacio de seguridad. Y cuando es individual también, encontrar en el equipo también aquella contención, sin entrar a victimizar a la persona. O sea, no me refiero a eso, pero
hacer que obviamente. la persona también pueda encontrar aquella identidad, porque hay cosas que por ahí uno no puede manejar. Un director técnico o alguien del sistema interdisciplinario o un coach en una empresa, claro, no se puede hacer cargo de qué es lo que está traspasando la persona en su casa. Pero ¿qué se puede hacer a raíz de quién está haciendo ahora con todo eso, ¿no? Ahí Claro. entra, ¿no?, el tema de que no trabajamos con el pasado, si te traumaste, por ejemplo, por algo que pasó, no. Pero quién está haciendo ahora, y como había dicho Matías, ¿no?, el ideal que tenés y trabajar esa brecha, ¿no? Y también identificar que si en algún momento se presenta algo que requiera alguna ayuda psicológica, Ujú. derivar con Derivar. amabilidad, claro, y listo. Y que la persona decida si acepta o no acepta la ayuda, porque obviamente acá no se puede obligar a nadie. Ujú. A ver, una de las preguntas fundamentales que el coaching maneja en general Sí. es, estando vos en tu presente, ¿quién sos más allá de todas tus características y todos tus problemas que seguramente cada persona tiene? Y es, desde tu presente hacia tu futuro deseado, ¿qué querés ser vos? ¿Qué querés llegar a ser? Esa simple pregunta empieza, o sea, cambia todo tu chip mental y empieza a trabajar en el qué querés lograr, qué querés ser. O sea, partir desde dónde estás, tu presente, quién sos, Franco, quién soy, más allá de todas las etiquetas hay que sacarlas, primero está el ser humano, Ujú. y a partir de ahí empezar a trabajar. ¿Qué quiero lograr con esto que estoy haciendo? ¿Qué quiero ser mañana? Y mañana me refiero a dentro de 2 años, 5 años, 10 años, lo que vos quieras, y trabajar con eso. ¿Qué Claro, querés ser? Y trabajar con ese objetivo, con esa... Y desde ahí trabaja también el coaching. claro. ¿El amor entra en el tema del coaching? ¿O, Uf. o no es tema que trabaja el coach? Quedan 10 minutitos para Lucía, digo, pregunto. Lo Sí, sí. ¿quieren decir 2 líneas por lo menos? Yo lo defino con que, a ver, que es difícil de definir, ¿no? Sí, Porque, a sí. ver, entra Sí, el amor propio ya, Primero, antes que nada. claro, el regalarte una sesión, el pedir ayuda, el reconocer, el querer cambiar, eso es amor propio. Y de ahí la constancia, si realmente me amo, quiero pasar por este proceso y quiero mejorar. Y de ahí el amor al otro, pero siempre en un primer claro. En ser, Mati, el, me en amo el- y quiero darme el sí, regalo de atenderme y atender mi integridad, porque una cosa es la integridad física y otra cosa es la integridad mental. Así que me parece que primero y principal el amor propio. claro. Tal cual. En el momento en que vos te preguntás, mejor dicho, en el momento en que vos reconoces que necesitas una ayuda, entonces ahí empieza a jugar, empieza a abrirse esas diferencias que vos tenés que empezar a hacer. En el momento en que vos reconoces que tenés un problema, entonces ahí empieza a abrirse el camino, ahí Ujú. empieza a abrirse otra brecha. Y el quererse uno mismo, el querer cambiar constantemente. No solamente, bueno, en el 2020 me fue todo mal. Claro, Y mucha gente dice, bueno, me fue mal por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Pero, y yo lo trabajo de esta manera. ¿Y qué pasa si en vez de estar quejándote todo el tiempo, empezás a cambiar tu mentalidad, que es lo más importante, y quererte a vos mismo, que es lo primero, es lo ujú. primordial? Y Muy ahí bien. entra, perdón que te Sí, interrumpa, Fran, pero quiero recalcar una frase que se traja muchísimo y que Mati lo dijo hace tiempo: sí. no enfocarnos en el por qué me pasa esto a mí, sino para Claro, qué me está ¿para qué? pasando. Porque Ujú. si me quedo en por qué Siempre a mí, por qué a mí, por qué a mí, bueno, a todos nos pueden pasar 500.000 cosas, pero ¿para qué me está pasando esto? tenés, Claro, tenés que, tenés que quitar el por qué y agregar el para qué. El por qué siempre limita, el para qué abre posibilidades, siempre. muy bien. Ujú. Muy bueno, chicos, lo que están diciendo. Ahora, como para cerrar, bueno, ante todo agradecerles por su tiempo, pero les quiero consultar a ver si tienen aún un mensaje, a una frase, a una cita que quieran decir cada uno, algo que a ustedes le haya marcado como coach, no sé, lo que quieran. A mí avanzo.
Ujú, La verdad que esto es una pregunta que me es difícil condensarla porque el coaching a mí, como siempre digo, o sea, y lo traduzco en esto, es un viaje de ida. Yo siento que de acá no vuelvo y no miro para atrás. ujú, Y yo pienso y creo que cuando querés trabajar en vos, ujú, tenés que enfocarte en hacer de vos tu mejor proyecto. Entonces, reconocer, nunca agrandarse, siempre ver a las otras personas como humanos, porque somos todos humanos y transitamos en la vida y con todas las cosas que vienen, pero el saber reconocer, el saber pedir ayuda y el saber amarnos también, ¿no? Porque también hay que trabajar con la amorosidad. claro. Entonces, yo creo que hacer de uno su mejor proyecto, que justamente desde que inicié con el tema del coaching, tengo eso súper presente y trabajo en el día a día, entendiendo que pueden haber días en donde me levante y no de un paso, sino que de medio paso, pero siempre para adelante, eso sí, siempre, siempre para adelante. Así que un día estés para hacerte 1 kilómetro, otro día un paso, 5, medio, como sea, pero siempre para adelante, ¿no? No mirar, si se mira para atrás es mirar, tomar algo y avanzar, pero nunca retroceder y siempre trabajar en uno, ¿no? Y como dije desde un principio, saber escuchar también, ¿no? Saber escuchar y escucharse. Así que eso me parece importantísimo y yo invito a la gente, ¿no? A la gente que pruebe, si tiene la oportunidad de Ujú. hacerlo, que lo tome, que la verdad que el coaching es algo potencia de una manera muy personal, es diferente para cada uno. Así que ahí está la incógnita y ese factor sorpresa, es decir, ¿cómo puedo vivenciar yo esto? Pero Ujú. les digo que es algo increíble, no hay arrepentimientos. Está muy bien, gracias, Lu. ¿Mati? Tal cual. Adhiero a todo lo que dice Lucía. En general, todos los coaches decimos lo mismo. Ujú, Eh, a ver, siempre te vas a levantar un día con el pie izquierdo, por así decirlo. Ahora, ¿qué haces cuando te levantás con ese pie izquierdo? ¿Te quedás ahí o seguís avanzando a pesar de? Y nunca te tenés que desenfocar de tu objetivo. Hoy yo me pude haber levantado con toda la energía posible y sí. mañana me levanto absolutamente sin ganas de absolutamente nada y quedarme en la cama todo el día. Ahora, ¿qué pasa? Ahora, ¿cómo juega ese rol de decir, bueno, termino con ese objetivo, termino con esa meta, o es todo lo contrario? A pesar de no tener ganas hoy, a pesar de quedarme todo el día en la cama, a ver, quedarme todo el día en la cama lo digo metafóricamente, eh, pero, pero lo que voy es, en el momento que vos te dejás, Ujú, por así decirlo, manejar por tu mente, sí, entonces ahí estás empezando a perder un poco el objetivo para lo cual estás vos. Y una de las frases que a mí me encanta y que todos los coaches decimos es, sé tu mejor versión, construí tu mejor versión todos los días de tu vida, hasta incluso los domingos, porque esto no hay descanso. O sea, nosotros los seres humanos nos construimos todos los días. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué construcción queremos hacer de nosotros mismos? Sé tu mejor versión. muy Desde claro. el amor propio, que es lo Sí, primordial, y de ahí ir subiendo. Pero siempre sé tu mejor versión. Y yo, como siempre, termino la mayoría de mis vivos o las publicaciones que hago en diferentes redes, ocúpate siempre de estar en la cima y nunca en las sombras. ¿Qué quiere decir? Siempre vas a tener días en los que estás negativamente, emocionalmente y energéticamente todo mal, o la mayoría de las veces mal, que te levantás sin energía, claro. pero que no te deje ganar. Hoy, Esto quiere decir que eh, no te quedes en el suelo, no te quedes en el suelo, porque si vos te acostumbras a quedarte en el suelo cuando no cumpliste un objetivo, una meta o una tarea, entonces es difícil después volver al ruedo. Entonces claro. es ir trabajando constantemente en esa mentalidad ganadora, en esa mentalidad de liderazgo que tenemos que tener todos. Es ser tu mejor versión siempre, todos los días del año. Muy,
Muy bien, muy claro los mensajes de ustedes. Chicos, son realmente unos cracks, son unos genios. Le agradezco por su tiempo, gracias Lucía, gracias Matías. ¿Quieren decir sus redes sociales, sus redes, así la gente que ve este video los puede seguir? ¿Lu? Sí, mi cuenta personal es @luegui, Heguy, Ujú. y tengo un blog que se llama Te Tomo con Café, que justamente es un blog de crecimiento personal en donde se abordan temáticas del coaching, de todo un poco, ¿no? Así que están cordialmente invitados. Agradecerles a ambos y agradecerte a vos también, Franco, el espacio. La verdad que es hermoso y siempre que se hablan de estos temas, yo ahí estoy. Así que muchísimas Gra- gracias. Gracias a vos, Lu. Mati, ¿tus redes? Bueno, a mí me encuentran como coaching educativamente en YouTube, en una fanpage, y como @maticoach37 desde Instagram. ¿Sí? Ahí Muy bien, muy estamos, bien. estamos creciendo de a poco, que recién son nuevitas las redes esas, así que estamos recién comenzando con todo este trabajo. Genial. Bueno, de acá entonces pedimos adaptados, los apoyamos, así que bueno, esperemos. Y gracias a ustedes, gracias a vos por la invitación también, Franco. Fue un placer tener esta charla que es necesaria siempre. No, gracias a ustedes. Les deseo muchos éxitos y bueno, muchas gracias otra vez, chicos. Les mando un abrazo grande. Gracias. Bueno, ahí estamos, Muchas Lu. gracias, Franco. Lucía.